Yo no conozco de un hijo adulto que al día de hoy se queje de que vivió con precariedades porque su mamá, en lugar de irse a trabajar, se quedó con ellos. Hola a todos, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peñas. Estamos de una vez más con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Y en el día de hoy continuaremos con un tema que iniciamos en un episodio anterior acerca de el hombre como proveedor. Contestamos varias preguntas relacionadas a este rol. El aspecto financiero es un aspecto muy importante en medio de la familia. Y así como por la gracia de Dios en muchos hogares, hombres fieles honran a Dios en la manera en que se manejan financieramente, también es cierto, tristemente, que muchos hogares son hogares conflictivos, son hogares complicados, porque la cabeza del hogar es desordenado en su manejo financiero, ya sea porque gasta más de lo que produce, ya sea porque tiende a tener cierta comodidad que le impide ser esforzado, o por muchísimas otras razones. Así que en el día de hoy nosotros pretendemos seguir contestando de manera específica algunas preguntas relacionadas. Y para eso el pastor Agüero tiene varias de ellas. Marcos, hay algo que tú y yo recordamos en uno de esos profetas menores, Ageo. Ageo es el regreso de los judíos después de el tiempo que duraron allá en Babilonia. Y ellos allí, pues, cuando regresan, se dedican a todo lo que ellos quisieran tener de nuevo en su tierra. Trabajo, levantar sus casas, sus sementeras, que es sinónimo de sembradíos, sus animales y todo lo demás. Y el Señor le llama la atención porque ellos estaban abandonando lo espiritual por lo material. Y Él mismo le dice que lo que ustedes están haciendo es echando lo que ganan en saco roto. Una declaración fuerte y clara. O sea, tú recoges mucho y al final, aunque siembra mucho, tú cosechas poco. Y el Señor le dice, es que ustedes tienen las prioridades cambiadas. Eso sucede cuando hay muchos hombres que se sientan insatisfechos por lo que necesitan proveer a su familia y no pueden. Y viene el problema de que Dios siempre, de una manera u otra, les llama la atención. Porque hay hombres que exceden, y eso puede pasarle a damas también, a madres solteras, exceden las cantidades de horas de trabajo, como hay muchos que trabajan hasta 12, 14, 16 horas al día, con el propósito de que pueda su familia tener lo suficiente. Y eso genera, como tú bien decías, discusiones y conflictos en la familia, porque al final ellos dicen, es que yo trato de traer más y aquí como que todo se gasta, como que yo no sé para dónde va el dinero, comienza a pelearle a la esposa, qué es lo que tú haces con lo que yo te doy, es que tú gastas demasiado en el supermercado, es que tú te envuelves en esto, la esposa le dice, es que tú no debiste tomar ese carro y esa deuda y esos préstamos, y se la pasan así porque mientras más ganan, menos ven el dinero, a lo que dice nuestro Señor. Están trabajando en sacos rotos, están poniendo todo lo que ganan en sacos rotos. Y el que no tiene esa idea es porque quizás no conocen el campo. En el campo, obviamente, todas las cosechas, los granos específicamente, se echan y todavía se siguen echando en sacos. O sea, el arroz en nuestro país y en muchos países se echa en saco. Los frijoles, como nosotros le llaman en otros lugares, los granos, las habichuelas, como le llamamos en nuestro país. Entonces, imagínate, Marcos, que después que tú has visto esa preciosa cosecha, que tú has trabajado muchísimo por ella,
y la echan en un saco y tú te la pones en el hombro, como se hacía antes, o sobre animales de carga, y cuando llegas al lugar de acopio, tú te das cuenta que pesa menos. Y cuando tú miras, es que tenía un hoyo y por ahí fueron saliendo 10 u 8 kilos, ¿verdad? Que en muchos de nuestros países todo se vende por kilo o libras. Es exactamente lo que Dios dice. Y si se lo dijo 2400 años atrás, que fue cuando se escribió el libro de Ageo, en ese periodo cerca del silencio, más de 2400, eso es vigente hoy en día. Y se lo dijo a creyentes. Estamos hablando de muchos hombres que están trabajando cada día más, mujeres que también abandonan su familia para trabajar y traer recursos a la casa y no se dan cuenta que es saco roto. Quizás lo ideal sería que la esposa no trabajara. Y es lo que enseñamos. Cuando está la necesidad, pues algunas trabajan. Marcos, en una ocasión se hizo un estudio de cuánto ingresa a la casa por el trabajo de una dama. Y comenzaron a restar salón, comenzaron a restar esto, lo que se le paga a la que trabaja. Todo ese tipo de cosas que hoy en día para las feministas, ¿verdad? Eso es una burla. Marcos, no quedaba más que el 20% de todo lo que las damas trabajaban. Y eso nos dice, no es que estamos en contra, pero lo ideal y el diseño original de Dios es eso. ¿Y cuántos, como me han dicho algunas, cuánto rinde el dinero cuando yo estoy en casa? Y cuando yo puedo hacer cosas para yo vender desde casa, producir cosas para yo vender desde casa. Hay unos productos de maquillaje que se hacen en Estados Unidos que tienen el nombre de una mujer, que era la historia que he leído era una mujer cristiana que decía, ¿cómo podemos hacer que las mujeres queden en casa, pero que sean económicamente productivas? Y esa mujer hizo eso. Y recientemente yo estaba en una cena y yo conozco a una dama hace muchos años, muchísimos años, jugaba basquetbol con sus hermanos allá en el club de mi sector. Y la vi, le pregunté por sus hermanos y la oí conversando de que ella, su juventud que exhibe, aún en sus cercanos o por ahí de sus 70s o más, es porque ella trabaja en esa compañía y produce eso. Y yo quería, como en todo uno siempre quiere saber para poder enseñar y aconsejar, quería como sentarme con ella y con el esposo que estaban ahí a preguntarle cómo ha sido esa experiencia de producir desde casa. De hecho, la mayoría de las reuniones de venta se hacen en casas también. Unimos todo eso porque estamos viviendo en una sociedad donde ambos están yendo fuera de la casa a proveer. Y yo he estado aconsejando a muchas parejas que están batallando con el dinero porque no se ve el resultado de eso y siguen todavía esforzándose más, son trabajadores, pero lo están haciendo fuera de la guianza y de la dirección del Señor. Y termino con este comentario para que tú nos puedas ampliar acerca de eso. Muchos hermanos dicen, y pastor, yo no sé cómo me pasa esto, nos pasa a nosotros, porque mire, nosotros somos muy fieles con nuestro diezmo, siempre sacamos nuestro diezmo, el diezmo es del Señor y nos está yendo mal, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, es que ustedes están entendiendo mal al asunto del dinero. El diezmo no es del Señor, eso es apartado para la obra de Dios, pero el 90% es del Señor. No es el 10, es el 90%. Y si tú quieres sumarlo los dos, es el 100%. Después que tú apartas lo del Señor, lo otro sigue siendo del Señor. Y tú tienes que decirle al Señor, Señor, ¿para qué tú me diste esto? ¿Para qué? Porque el trabajo, Él nos da fuerza, y nos da la sabiduría y nos da el trabajo y nos da las empresas, pero es Él, sigue siendo de Él. Y nosotros necesitamos decirle a nuestro Dios qué vamos a hacer con el 90%. Porque yo
muchas veces viví con menos del 90, porque el 90 no era suficiente para cubrir lo básico. Pero Marcos, nunca nos faltó nada. Dios es el proveedor de todo. Fue, como dijo Cristo, de una manera muy providencial, pero con ese corazón de Dios, que Dios le dijo a Elías, vete donde esa viuda. Y al final, Marcos, cuando uno predica sobre ese tema, Dios no estaba pensando solamente en Elías, Dios estaba pensando en la viuda. Él estaba pensando en ella, porque Dios es nuestro proveedor. De manera que, ¿qué consejos tú le darías a esos que están y de dónde viene y qué verdad bíblica tú le puedes presentar para ayudarles a que no sigan trabajando, para que lo que ganen les caiga en sacos rotos? Mira, por un lado, cuando tú empezaste diciendo o dramatizando esas discusiones, que yo creo que tú gastas mucho en esto, tú gastas mucho en aquello, y yo te escuchaba y decía, óyeme, una de las ventajas de tú aconsejar en el área financiera, diferente a otras áreas, es que hay muchos aspectos numéricos que son totalmente objetivos. Los números son los números. Cuando tú hablas, no, porque yo me siento así, entonces él me habló, tú no tienes cómo medir el tono de voz, tú no tienes cómo medir, pero aquí es como, espérate, ¿tú crees que ella gasta mucho? ¿Cuánto es? Entonces resulta que es como la canción mexicana aquella, que le da un determinado dinero y le dice a esto, aquello, lo otro, y con lo que te sobre, y uno se queda, uno se ríe de la canción, porque tú dices, ¿y cómo rayos se va a dar todo eso de ese dinerito? Es numérico, es mucho más fácil uno como consejero sentarse y decir, o la esposa está siendo malgastadora, que es una opción, o el esposo está fuera de la realidad y quiere ver muchísimo más con lo que él da, que es imposible. Ahora, habiendo dicho eso y pasando a esa costumbre o necesidad que sienten las mujeres de participar en la provisión. Mira, yo pienso que lo más importante es el principio. Que ambos entiendan que el responsable de proveer es el esposo. Si la esposa provee en un momento determinado, gloria a Dios, es un bono, pero el responsable es el esposo. Y también hay etapas. Se casan dos muchachos jóvenes. No tiene mucho sentido que tú le digas a la esposa, quédate en la casa ahora. No, están casados, todavía no tienen hijos, están dándole para adelante. Ahora, llegan los hijos. Nadie puede criar los hijos como una mamá. No, porque yo se lo voy a dejar a la abuela, a la tía, a una nana, porque mi dinero se necesita. La palabra necesidad ha perdido su valor. Muchas veces tú oyes una pareja diciéndote que necesitan el salario de ella y ocurren dos cosas. Número uno, lo que tú dices, que ellos creen que el salario de ella es así y el salario de ella al final termina siendo así por todo lo que implica que ella trabaje. Pero en segundo lugar, realmente no es necesario. Es necesario para ellos mantener el estilo de vida que quieren. Son dos cosas diferentes. ¿Tú quieres un estilo de vida aquí? No, pero mira, con el salario de él, el estilo de vida es aquí. ¿Y qué implica eso? ¿Eso implica pasar hambre? No. Eso implica que sustento y abrigo tienen y un poco más. Sí. Y entonces, bueno, pastor, pero que uno también quisiera. Está bien, uno quisiera, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Entonces, nosotros, gracias al Señor, hemos tenido la oportunidad, tuvimos la oportunidad de creerle a Dios y de darle la oportunidad de Él mostrar que quien nos sustenta es Él. Porque tú y yo podemos contar historia tras historia de cómo el Señor nos suplió cuando nosotros quisimos hacer las cosas a su manera. Como siempre he dicho mucho esto, José. Yo no conozco, puede haber, yo no lo conozco, ningún caso de un hijo adulto que al día de hoy se queje de que vivió con precariedades porque su mamá
en lugar de irse a trabajar, se quedó con ellos. Yo no conozco ningún caso así. Pero yo conozco múltiples casos de hijos que se quejan porque crecieron sin una mamá presente. Cierto. Y tú también los conoces, muchos, que los hijos dicen, yo crecí con una mamá, está muy bien. Yo no sé cuál es tu situación ahora, pero los que nos oyen de otros países, en nuestro país solamente hay calor y un poquito menos de calor. Aquí no hay frío. Eso es rarísimo. Ahora está medio frío, pero eso... El frío de nosotros, esos países, teníamos una hermana de Chile que se reía muchísimo con nosotros. Sí. Porque aquí cuando se pone en 20 grados centígrados en la capital, todo el mundo saca sus abrigos. La gente que está acostumbrado a vivir en países fríos se ríe porque esos mismos 20 grados, cuando son allá, todo el mundo saca sus pantalones cortos. ¿Entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque si tú me preguntas a mí ahora, José, a mí se me hace difícil dormir sin aire acondicionado. A mí se me hace difícil dormir sin aire acondicionado. Ahora bien, ¿tú creciste con aire acondicionado? Ni yo tampoco. Y nosotros nos acordamos de eso. Yo no conozco ningún muchacho, ningún hombre que diga, óyeme, tú sabes lo duro que fue. Traumatizado. Mientras yo era niño y joven, yo me traumaticé poder dormir con ese calor. José, ¿de verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes aquí a estos padres que me da pena que mis hijos duerman. Miran los pobrecitos, amanecen sudados. Y entonces ¿y qué implica eso? Bueno, no solamente para poder comprar los aires, sino para poder pagar la electricidad que inmediatamente sube. Mucho. Tú tienes que trabajar más. Entonces la mamá va a tener que trabajar. Qué mal negocio. Que así. Qué mal negocio. Somos nosotros a veces los que creamos necesidades que no lo son. Claro, porque es como podemos decir, ¿verdad? Es que nosotros somos los que les ponemos el costo a la vida. Uh-huh. No es el costo a la vida, no es lo que dice el Banco Central, lo que dice la economía del país. Uh-huh. No tiene nada que ver con eso. Uh-huh. En un cristiano, el costo de la vida no le establece el valor de la canasta familiar, como dice el Banco Central de nuestro país, y todos los indicadores económicos. No, el costo de la vida es el hecho de que nosotros tenemos que aprender que trabajando lo que Dios nos demanda que trabajemos, Él se va a encargar de suplir. Marcos, la idea clara aquí es que nosotros no debemos depender de la fidelidad de nuestro esfuerzo, sino también de la fidelidad de la provisión de Dios. Amén. Que nosotros tenemos que aprender eso y que tenemos otro elemento adicional hermoso. En un salmo, creo que es el Salmo 37, que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay anhelos que tú puedes desear, porque lícitos. El mercado te ofrece más ahora que cuando nosotros éramos muchachos. Uh-huh. O sea, habían yo recuerdo 3, 4, 5 marcas de carro. Los carros americanos, no existían los japoneses. Lo que existía era el inglés llamado Austin o el Renault o el Peugeot. Ahora tú tienes un menú de opciones, sobre todo de los fabricantes chinos, los fabricantes coreanos, japoneses, norteamericanos. Tú tienes un menú de eso, un menú de ropa, un menú de zapatos que no existían antes, tantas cosas que tú y yo lo que tenemos que aprender es que el costo de la vida no lo establece el mercado, sino la provisión de Dios, esa provisión de fe, uh-huh. De que nosotros estamos pensando que lo que tenemos que comprar para nuestra familia es basado en lo que Dios nos provee como resultado de nuestra dependencia de Él y de nuestro esfuerzo a Él. Uh-huh. Por eso es que se nos dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 5, lo siguiente: sea vuestro carácter sin avaricia. Y oye el mandamiento: contentos con lo que tenéis. ¿Y por qué contentos? Porque Él mismo, Dios, ha dicho:
nunca te dejaré ni te desampararé. Pero Marcos, Una promesa. hay una palabrita que yo no sé si esa traducción lo tiene, que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Sí, no, parece que Reina Valera, porque las Sí. Américas no lo dice. Exacto, dice ahora. Ujú. ¿Tú sabes por qué yo hago ese énfasis en esa palabrita ahora? Es como Dios diciendo, disfruta lo que tú tienes. Pero Señor, yo quiero aquello. No te preocupes. Si yo te veo que tú estás disfrutando con lo que yo te he dado, yo me encargo de lo que tú quieres tener más adelante. Pero hay otro aspecto también, Marcos, con el costo de trabajar excesivamente para nosotros proveer a nuestra familia. Pero nosotros le quitamos ese tiempo que tenemos que invertir en el bienestar de nuestra familia. A veces ya ese hombre llega cansado, ese hombre ya no tiene deseo de ver cómo están las tareas de sus hijos, de tener el altar familiar, de ayudar a su esposa en la casa. Ya no tiene. Y volvemos otra vez al libro de Ageo. Hay gente que se casa con el saco roto. Ya, porque se establecen unos estándares de vida que no son con lo que no pueden suplir con lo que ganan. Cuando yo le doy las clases a los que se van a casar, la lección número 9 habla acerca de cómo manejarse financieramente. Yo le ayudo a hacer le presento un presupuesto y le digo, lo primero que tú tienes que poner en el presupuesto es cuánto aporta ella, cuánto aporta Dios, él, porque esa es la provisión de Dios. Y después tú establece cómo vas a usar eso. Porque si tú pones la casa que tú quieres, en el lugar que tú quieres, y esto que tú quieres, y esto que tú entiendes que son necesidades, siempre te va a dar más que lo que tú recibes. José, yo recordé ahora, hace unos años atrás, lidiando con un matrimonio donde ellos no eran cristianos. Ella había crecido bajo la influencia del evangelio, él no. Y él trabajaba en una institución muy conocida aquí, en sistemas. Y la queja de ella era la cantidad de tiempo que le demandaba. Y para mí era impresionante cómo ese hombre justificaba y justificaba. Yo recuerdo como ahora diciéndole, óyeme, tú tienes que buscar otro trabajo porque vas a destruir tu familia. Y él decía, sí, pero. Cuando te dicen sí, pero, usted tiene razón, pero mi caso es particular. Y él me daba las explicaciones de por qué su trabajo era tan demandante. Y yo le decía, es que yo no te estoy diciendo si es demandante o no. Yo lo que te estoy diciendo es que el día que ellos te quieran despedir, ellos te van a despedir, esa compañía sigue. Mientras tanto, ellos te están destruyendo la vida. Deja eso. Busca otra cosa, aunque ganes menos que con la experiencia que tú tienes, pudieras hacerlo. Pero es el tipo de hombre que se aferra a su trabajo como si eso fuera su vida. Yo no sé de manera 100% seguro en qué paró. Sin embargo, cada cierto tiempo me salen redes cosas que ella postea y él nunca está. Yo asumo, y no me extrañaría, que ya ese matrimonio terminó. Estoy casi seguro, porque postea y postea, nunca está. Pero es lógico, es lógico. Él no estaba presente para su esposa, él no estaba presente para sus hijos, él estaba presente para su empleador. Es como dice Marcos, de cuando le encontró un hombre, ¿verdad? Diciéndole que hizo su granero, se aumentó su granero. Y el Señor le dice, necio, vienen a pedir tu alma. Y lo que has almacenado. ¿De quién será? ¿De quién será? A veces termina así muchos matrimonios por eso. Por eso nosotros creemos que los hombres tienen que introducir cambios en su forma de ser. Queremos recomendarles cambios. Uno de esos cambios es, tú tienes que cambiar el orden de tus prioridades. Y tu prioridad tiene que ser Dios, y después tu familia, y después tu trabajo, o tu empresa, tu negocio. Porque hoy en día hay una presión social. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, un negocio,
de que tú tienes que prosperar, que tú tienes que crecer, te van a venir esos asesores, tú tienes que gastar en publicidad, tú tienes que invertir en las redes, tú tienes que hacer todo eso. Y no es que eso sea malo, pero lo importante es que todo venga de Dios. Yo vengo ahora del negocio de un hermano que iba muy prósperamente y comenzó todo a desboronarse. Todo a desboronarse. Y se le fueron los empleados, se le fue todo, Marco. Wow. Y comenzó a tener esa presión que le estaba dañando su cuerpo. Porque hay un término que se utiliza en la consejería secular que se llama psicosomatizar, que es cuando la ansiedad, las enfermedades mentales te producen enfermedad física. Y tuvo que ir al médico, me dice él, para hacerse un cateterismo, porque estaba bajo esa presión. ¿Qué hizo? Y eso es lo que queremos decirle. Un grupo de hermanos que siempre oran juntos, él comenzó a traer sus necesidades, comenzaron a orar, a pedirle a Dios que le ayudara, a poner sus cargas sobre el Señor, porque en cuanto a la provisión económica van a haber muchas variantes, siempre. Y ahora que yo voy, él me cuenta todo ese proceso, pero ahora que yo voy, veo el negocio floreciente, hermoso, precioso, único. Y él es que me cuenta toda esa ansiedad, toda esa agonía, y él estaba decidido a cerrarlo, un negocio próspero, pero se agarró de Dios. Amén. Y a veces el Señor permite eso para, como le hizo a los israelitas, a los de Egipto, que sus mismos dioses le afectaron. Porque todas esas plagas representaban dioses. Y todo lo que tú haces un Dios, Dios hace un día, muestra de que eso no son dioses nada para que tú te vuelvas a Dios. Vuélvete a Dios, vuélvete a las Escrituras. Tú eres un proveedor, pero tú eres un proveedor de lo que Dios te da, no de lo que tú consigues. Y así tú vas a proveerle a tu familia los recursos que necesitan, pero también los recursos espirituales, afectivos, de presencia, que hagan posible que Dios esté presente, no solamente a través de lo material, sino de lo espiritual, de lo humano, de lo afectivo, de lo social, porque eso es parte de lo que nuestra familia necesita. Amén. Ha sido un buen tiempo tocando este tema acerca del hombre como proveedor y específicamente esos aspectos negativos del hombre como proveedor. Marcos, estamos contentos de haber concluido otro episodio más de Hombres de Verdad.